Ya se está compartiendo. Bueno, bienvenida Lina y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Bueno, como les decía, hoy es Huaxaquipsiquín, o sea, 8 pájaros, acá en la tierra del maíz, Guatemala. Deseo aclarar que en la península de Yucatán existen varios libros que se llaman Chilam Balam y se diferencian entre sí porque dicen en qué pueblo fueron escritos. El día de hoy solo vamos a hablar de un fragmento del Chilam Balam de Chumayel, pero está el de Tizimín, el de Cahuá, el Ixil, el de Tecash, el de Naj, el de Tusic y el de Yaxcucul y el de Maní, que ahora está perdido. Sin embargo, hay lo que se conoce como Códice Pérez, ahí está su contenido. La palabra Chilam Balam, Chilam y Balam tienen varios significados cada una, por eso es que se llaman palabras polisémicas, porque tienen varios significados. Chilam se puede traducir como intérprete, se puede traducir como profeta, y la palabra Balam se puede traducir como jaguar, como guardianes protectores que por su fortaleza protegen los pueblos, como seres sobrenaturales o como guías espirituales. Entonces, todos estos libros que mencioné, tienen diferentes fragmentos en su contenido que nos hablan sobre cosmovisión, las crónicas históricas basadas en la cuenta de los catunes, que son los ciclos de 20 días de la cuenta larga, uno de los calendarios mayas, de los muchos que existen. También hay crónicas luego de la llegada de los españoles, donde ya ponen las fechas de la cuenta española, medicina maya, algunos influenciados por la medicina occidental, horóscopos europeos con adaptaciones mayas, acertijos y otras temáticas. Estos Chilam Balam fueron escritos por una o varias personas entre el siglo XVI y el siglo XVII. Para contextualizar en qué lugar fueron desarrollándose todos los textos mayas, porque no solo el Chilame Balam, los chilanes balamnes existen, sino que varios textos. Aquí en la pantalla nosotros podemos ver América y está marcado en rojo todo lo que corresponde al territorio maya, que son 324,000 kilómetros cuadrados. En la siguiente diapositiva nosotros vemos todo el territorio maya en un acercamiento. Vemos las partes verde, que son lo que son las tierras bajas o lo que nosotros conocemos con el nombre de selva tropical. Hay tanto en la parte norte como en la parte sur, vemos la franjita que es toda la costa del Pacífico, y las áreas que están marcadas con beige son clima templado, y las áreas que están marcadas con café es clima un poco más cálido. En todo este territorio maya se comparten muchos elementos culturales, como son el maíz, fiestas, los calendarios mayas, otra serie de costumbres, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo cosas que se explican en el área norte del territorio maya se practican acá en el sur. Los mayas escribieron. La escritura es una de las principales características de los pueblos que desarrollan una civilización. La escritura maya se basa en dibujos que representan sílabas y palabras completas que al combinarse forman oraciones. La escritura maya ya tiene rato, se inventó hace 2300 años, o sea, antes de Jesucristo, ¿verdad? Y ellos habían escrito muchos libros, escribieron también en vasijas, escribieron en piedra, pero a la llegada de los españoles al territorio maya se
se destruyeron infinidad de libros mayas o códices porque no entendían la escritura, no entendían lo que decían. Es como que si yo a ustedes les diera un libro escrito en japonés, no lo vamos a entender, pero por eso no lo vamos a decir, lo vamos a quemar porque saber qué dice, tal vez está hablando cosas negativas. Pero los sacerdotes católicos que tenían mucho, solo la único camino era la religión católica y todo lo miraban como malo, pensaban que estos libros tenían contenidos de brujería, hechicería, adoraciones al diablo, y entonces decidieron quemarlos, ¿verdad? Aquí tenemos esta gráfica, aparece en la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, escrita por Diego Muñoz de Camargo, más o menos en 1584. En este libro hay 156 pinturas, y en ella, en la que aparece en el folio 242R, vemos una donde los franciscanos queman diversas cosas, entre ellas códices. Identificamos claramente que son franciscanos porque tienen el hábito negro y el hábito café y el cordón blanco de su lazo, ¿verdad? Y en sus manos tienen antorchas para quemar todas las cosas que ellos consideraban negativas y había que destruir en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Este libro se llama Los Franciscanos. Esto está escrito en el libro Los Franciscanos vistos por el hombre náhuatl de Miguel León Portilla. Ahí tienen ustedes la referencia. De toda esa destrucción en la actualidad quedaron muy pocos códices, ¿verdad? Tenemos el que se encuentra en París, el que se encuentra en Dresde, en Madrid y en México, y hay referencias de 4 códices que se encuentran en tumbas. Por la humedad, estos códices se solidificaron por la cal, porque para hacer los libros mayas se usaba corteza de amate machacada. Hay todo un proceso para la extracción de la corteza, y luego los ponían en tiras, apachaban toda esa corteza y luego los pintaban de blanco con cal, y después ya los pintaban, escribían ahí, ¿verdad? Con dibujos, los glifos y todo lo demás. Pero por la humedad en las tumbas, estos se solidificaron y se hicieron pues un bloque, ¿verdad? Y si se abre, se va a desintegrar. Entonces, por eso no se pueden abrir. Esperemos que con la tecnología tan avanzada, en unos años, ya se pueda hacer algún escáner que logre traspasar todo y ver qué es lo que dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, después de que los españoles quemaron, empezaron a educar a los hijos de los caciques, de los gobernantes de estas tierras, y les enseñaron a escribir en caracteres latinos. Antes de eso quisiera mostrarles un dato interesante que lo escribió Fray Bartolomé de las Casas en su apologética Historia Sumaria, escrita en 1559, donde él habla aquí dice, habían cronistas o historiadores que con figuras escribían en libros. Las Casas vio algunos de ellos, los cuales fueron quemados por los dominicos para que no recordaran sus antiguas costumbres, en especial las religiosas, lo que yo les estaba explicando con anterioridad. También existían cronistas orales, o sea, ágrafos, que no escribían. 4 hombres en cada comunidad aprendían el mismo relato. Para refrescar la memoria se reunían a cada cierto tiempo a contarlas, ¿verdad? Ahí tenemos la referencia. Ya cuando los hijos de caciques empezaron a leer y a escribir con los caracteres latinos, se escribieron infinidad de libros, ¿verdad? El más renombrado, el Popol Vuh, el Memorial de Sololá, el título de Totonicapán, el título de los Coyo, Ixquilnejaib, el título de Zacapulas, el título de San Cristóbal, bueno, y un montón.
Y también, eso fue en estas tierras de aquí del sur, ¿verdad? En las tierras altas. Y en el norte se escribieron los Chilam Balam. El Chilam Balam de Chumayel se llamaba así porque se escribió en la ciudad maya de Chumayel. Ahí en el mapa ustedes pueden ver ese puntito rojo que ahí aproximadamente queda el pueblo de Chumayel, ¿verdad? Se dice que fue escrito entre el año 1600 y se fueron agregando páginas hasta el año 1782, al igual que el Memorial de Sololá. Entonces nosotros vemos ahí que hubieron varias personas que lo escribieron, ¿verdad? Y porque no es posible que un mismo autor haya escrito desde 1600 hasta 1782, ¿verdad? Igual pasa con el Memorial de Sololá, son varios, se han identificado que han sido 3 los que escribieron el memorial, igual pasa en este caso, ¿verdad? Bueno, este libro tiene muchas partes, ¿verdad? Yo solo voy a hablar de un pedazo muy pequeño que explica la creación del mundo y esta se tarda un mes maya, o sea, 20 días. ¿Por qué es que me enfoqué únicamente en este fragmento, en esta sección, perdón? Porque en este libro yo encontré la explicación de por qué se celebra el Huaxaquibats, o sea, el 8 hilo, que nosotros aquí en estas tierras de Guatemala se celebra como el Año Nuevo Maya, o así le dice mucha gente, o se le como Año Nuevo Maya. Yo le pregunté a muchas personas por qué, a muchos guías espirituales, ancianos de varias comunidades lingüísticas de Guatemala, quichés, cachiqueles, quechís y chiles, pero ¿por qué nosotros celebramos el Año Nuevo? Porque se piensa que Año Nuevo, si seguimos la lógica maya, tendría que empezar en 0 o tendría que empezar en 1. Pero ¿por qué empieza en 8? Y pues se entiende que mucha información se perdió porque cuando vinieron los españoles traían enfermedades que no eran conocidas acá y no se tenían defensas, especialmente la viruela, que hizo estragos tremendos. Aquí en este sitio se habló anteriormente de las epidemias, ¿verdad? Pero la viruela fue tremenda porque los demógrafos han calculado que se murió dependiendo de la región, entre el 80 y 90% de la población, ¿verdad? Y entonces esto quedó desolado, se han de haber muerto muchas personas, muchos sacerdotes, guías espirituales, mucha gente. Y entonces se perdió la explicación de por qué nosotros celebramos el Año Nuevo del Cholquijo, o sea, el calendario de 200 días en el día Huaxaquibat. Entonces, de 260 días, entonces por eso es que yo cuando leí el Chilam Balam de Chumayel, encontré esa explicación. Y entonces voy a leer, o sea, en el capítulo 9, según la edición que yo manejé, dice literalmente, y voy a leer: así explicó el antiguo sabio Meshchise, el antiguo gran profeta Napuktun, gran sacerdote solar, y así cantó que cuando no había despertado el mundo antiguamente, nació el mes y empezó a caminar solo. Y dijo su abuela materna, y dijo su tía, hermana de su madre, y dijo la madre de su padre, y dijo su cuñada: ¿por qué se dijo que íbamos a ver gente en el camino? Así decían mientras caminaban, era que no había gente antiguamente. Y entonces llegaron al oriente y dijeron: alguien ha pasado por aquí. He ahí las huellas de sus pies. Mide tu pie. Dicen que dijo la señora de la tierra. Y que fue y midió su pie. Dios el verbo.
Este es el origen que se diga Shoklachkab o Klae Lachkaok. Este dicho se inventó porque Oshlahun Ok, el de los 13 pies, sucedió que emparejó sus pies. Y partieron del oriente, y se dijo el nombre de los días que todavía no tenían nombre antiguamente. Y caminó con la madre de su madre, y con su tía, hermana de su padre, y con la madre de su padre, y con su cuñada. Nació el mes, nació también el nombre del día, y creó el cielo y la tierra escalonadamente, agua, tierra, piedras y árboles. Y creó las cosas del mar y de la tierra. Uno Bats, en este caso yo, para que entendiera toda la gente de Guatemala, traduje los nombres que están en el Chilam Balam de Chumayel porque varían, porque si nosotros los leemos como lo dice el maya yucateco, nosotros no entendemos. Entonces, para esta conferencia yo los traduje. Entonces dice, Uno Bats se sacó de sí mismo su divinidad e hizo el cielo y la tierra. El 2E hizo la primera escalera para que la energía suprema bajara en medio del cielo y en medio del agua. No había tierra, ni piedras, ni árboles. 3A hizo todas las cosas, la muchedumbre de las cosas de los cielos y las cosas del mar y de la tierra. 4 Ish sucedió que se dejaron de inclinar, que se inclinaron uno sobre el otro, el cielo y la tierra. 5 Chiquín sucedió que empezó a trabajar todo. 6 Ahmad sucedió que se hizo la primera luz donde no había sol ni luna. 7 No nació la primera tierra allí donde no la había para nosotros. 8 Tijash afirmó sus manos y sus pies y los clavó sobre la tierra. 9 Kawok se ensayó por primera vez el inframundo. 10 Ajpu sucedió que se fueron los hombres malos al infierno porque todavía no se veía a Dios el verbo. 11 Mosh sucedió que se hizo las piedras y los árboles. Eso hizo dentro del sol. 12 sucedió que creó el viento y esta es la causa de que se llame espíritu porque no hay muerte dentro de él. 13 Acabal sucedió que tomó agua y humedeció la tierra y labró el cuerpo del hombre. 1 Cat. Aquí vemos nosotros que hay un cambio porque como el calendario maya la numeración llega hasta 13 y luego se vuelve a empezar. Para los que no conocen mucho el calendario maya es exactamente como la numeración en el calendario gregoriano. Por ejemplo, llegamos al 30 e inmediatamente empezamos otra vez a contar 1, 2, 3. Llegamos a 31 e inmediatamente empezamos a contar 1, 2, 3 y así, ¿verdad? Entonces aquí al terminar en 13 tenemos que empezar en 1. 1 Cat. Sucedió que se rompió su ánimo por lo malo que había creado. 2 Can. Sucedió que apareció el malo y se vio dentro de los ojos de la gente. 3 Quemé fue la invención de la muerte. 4 Kiej, el día en que pasa el espíritu. 5 Canil, se inventó el gran sumidero de la gran laguna del mar. 6 Toj, sucedió que fueron llenados de tierra todos los valles cuando no había despertado la tierra. Y el 7 sí, lo tengo en azulito. Ese no aparece en el Chilam Balam de Chumayel. No es mencionado. Y hay una equivocación porque después del 13 que me dice, al menos el libro que la traducción que yo tenía dice, aquí hay un espacio que corresponde al día Kiej.
pero no sé si esa oración la dice después del Kiej o antes del Kiej, pero no es así. La gente que sabe el calendario maya sabe que el Kiej es mencionado, el Canil es Toj y el Tzi no es mencionado, no dice nada. Pero todos los que sabemos el calendario sabemos que tendría que haber llegado al 7 sí. Y después dice el Chilam Balam de Chumayé. Y sucedió que entró la palabra falsa de nuestro Padre Dios en todos ellos, cuando no había voz en el cielo, ni había piedras, ni árboles antiguamente. Y entonces fueron a probarse los días unos a otros y dijeron así, 13 y 7 en grupo. Si nosotros sumamos 13 y 7 nos da 20. Esto dijeron para que saliera su palabra donde no la había. Cuando el primer Dios, el sol, les preguntara su origen, no se les había abierto el instrumento de su voz para que pudieran hablarse unos a otros. Y se fueron en medio del cielo y se tomaron de las manos para unirse unos con otros. Y entonces se dijo en medio de la tierra, sean abiertos. Y se abrieron los 4 Ajtok, que son 4 Chichán, que equivale al Can de las tierras, o sea, de los idiomas mayas de la región de Guatemala. Ajtok, 4 Chi, Ajtok, 4 Chiquín, Ajtok, 4 Ajpú. Nosotros podemos ver que estos son cargadores, ¿verdad? Porque después de Can, si nosotros contamos Can, Keme, Kiej, Canil, Toj, ese se hace el primer grupo y el segundo grupo de 5 empieza con Tzi. El tercer grupo de 5 empieza con Tziquín y el último grupo de 5 empieza con Ajpú, que son cargadores. Es la misma lógica que nosotros que usamos los cargadores Aj y Aj. No, y el ik, ¿verdad? Los ajau son 4. Luego viene esta tabla que yo no sé por qué empieza en 8 toj, pero nosotros podemos ver, si leemos para abajo, la primera fila que sigue la numeración, 8 toj, 9 tzi, 10 bats, 11, 12, 13. Al llegar a 13 se empieza otra vez en 1. 1 chiquín, 2 ahmad, 3 no, 4 tijash, 5 kawok, 6 ajpú, 7 mosh, 8 ik, 9 acabal, 10 cat, 11 can, 12 quemé, 13 kiej y 1 canil, ¿verdad? En aquí donde dice 12 chiquín, es realmente aj, pero yo me imagino que se equivocaron a la hora de pasar esto al español y lo interpretaron como que si era chiquín, pero la forma correcta es aj, por eso está entre paréntesis. Con ellos amaneció el mes, cuando despertó la tierra y cuando fueron creados el cielo y la tierra y los árboles y las piedras. Todo fue creado por nuestro Padre Dios y por su palabra. Ahí donde no había cielo ni tierra estaba su divinidad, que se hizo una nube sola por sí misma y creó el universo. Cuando yo leí este último pedacito, les voy a confesar algo, yo pensé en la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que se encogió todo y después explotó y creó el universo, ¿verdad? Y estremeció los ojos su divino y grande poder y majestad. La relación de los días, día por día, debe leerse empezando por el oriente según el orden que está. Hasta ahí termina el texto de la creación del mundo en el Chilam Balam. Ahora la vamos a interpretar.
inicia en 1 bats, 2 es, 3 aj, 4 i, 5 chiquín, 6 ajmac, ¿no? ¿Se acuerdan todo lo que se creó en cada día, verdad? Al terminar en el 13 a cabal, se empieza 1 cat, 2 can, 3 quemé, 4 quiek, 5 canil, 6 toc, 7 sí. Entonces, ahí se termina termina la primera veintena. Entonces, el mundo se ha creado en 20 días, siendo el último día 7 tzi, cuando se complementa la primera veintena. El día siguiente es 8 bats, y se celebra que se terminó la creación del mundo en 20 días, que es la celebración que hacemos nosotros acá, todos los mayas de la parte de Guatemala, ¿verdad? En la actualidad vemos que en el área maya mam diversas celebraciones cuando se termina una casa. Cuando se coloca la última teja, lámina o fundición es cuando la casa está terminada, es que se hace la fiesta. Cuando las o los niños cumplen 20 días de nacido, al día siguiente se les celebra su veintena. Entonces ya con esa lógica que nosotros hemos venido viendo es que se entiende la explicación del Oaxaquí Bats en la región de acá de Guatemala, ¿verdad? Por eso es que yo decidí hablar específicamente de este fragmento, porque es muy importante para nosotros, porque por así decirlo, en la región del norte de Yucatán tienen la explicación, pero nosotros sabemos que aquí en la región maya de Guatemala, toda la parte sur, ¿verdad? Los quichés, los cachiqueles, los quechís, pocomchís, achís, todos celebramos el Oaxaquí Bats, ¿verdad? Y esa fue la intención de hablarlo, ¿verdad? Porque sí, no puedo ponerme a hablar de todo el chilambalán, ¿verdad? Porque no lo he estudiado a profundidad. Por eso solo hablé de este fragmento, ¿verdad? Y bueno, ese es mi aporte. Quiero agradecerle a todos ustedes, a todas las personas que se han tomado el tiempo de oírme. Gracias a Julio, a estos conversatorios de espiritualidad maya para dar a conocer, para conocer otros puntos de vista, y pues ojalá les haya agradado este pequeño conversatorio. Gracias, Lina, por tu exposición. Entonces abrimos... Pues muchísimas gracias, Lina. Yo soy Marcela, te agradece mucho. Gracias. Entonces abrimos el micrófono para poder entrar en el conversatorio, que esa es la idea, ¿verdad? Entonces, solo les pediría, si quieren hablar, pues que sea breve, ¿sí? Entonces, por favor. Bueno, solo la pregunta es si soy Patricia Urbano, y gracias a Julio por... ¿Quieres acompañarme? Todo el mundo llevará... Solo... Parece que varios están intentando hablar al mismo tiempo. Varios quieren hablar al mismo tiempo. Lina, muchas gracias. Solo es una pregunta la que te tengo. ¿Chumayel corresponde a algún sitio que era parte de Guatemala antes de que Chiapas y los se pasaran para México después de la independencia? Bueno, yo creo que sí, porque toda la península, todo lo que era Chiapas, Soconusco y todo eso pertenecía a Guatemala, ¿verdad? Sí, era Ixipuleu, sí. Sí. Las fronteras, hay que recordar que el tema que las fronteras son móviles. Sí. Entonces van cambiando de administración territorial. Entonces, claro, es
a nivel histórico, esta región precisamente no fue propiamente de Guatemala, pero también estuvo como muy abandonada por el gobierno central. En el caso del virreinato de la Nueva España, hay una serie de intendencias, pero es que las fronteras van a ser móviles también, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, ahora sí, alguien más, por favor, que 3 personas trataron de hablar a la misma vez. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas noches, le da Rafael Martínez. Buenas noches. Y de Antigua Guatemala. Primero quiero agradecer a Lina por bonita explicación. Y realmente, según yo pude entender, es que el hecho de que el Guayaquil Bats sea el primer día de la creación, el primer día de la siguiente veintena después de la creación, será la razón por la cual se hace acá entonces en el pueblo de aquí de Guatemala, como el reinicio del Xolquí. ¿Sería la razón esta? No sé si me dio a entender. Sí, así es. O sea, es por eso se inicia, por eso se celebra, porque ya se terminó la veintena de la creación, ¿verdad? Bueno. Ahora, y en el aspecto es como de el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño se celebra al momento en que nació, no se celebra cuando tiene 3 meses, 4 meses, 7 meses, sino hasta el momento porque se está formando, ¿verdad? Entonces se celebra que ya nació. Ahora, y en el caso de que algunos, en el aspecto arqueológico, algunos toman el día Mish o de Mosh como el Soki o Shoki. ¿Se practica aquí en Guatemala? No, aquí solo se celebra el 8 Bats. Yo no sé, ojalá haya alguien de la región de Yucatán que esté conectado, que nos pueda informar si ellos celebran el Imosh, ¿qué celebran allá para el Cholquín? Solo que ellos le dicen allá Cholquín. Yo creo, pero yo no he investigado esto, es una pequeña idea o explicación que yo me doy, porque Diego de Landa parece ser que el día que empezó a escribir sobre el calendario maya, él empezó a escribirlo en el día 1 Imosh. Entonces yo creo que por eso la gente, yo realmente no soy arqueóloga, yo soy antropóloga. No sé si algún arqueólogo que esté por ahí me pueda apoyar, pero la explicación, a lo que me refiero yo es a la importancia de este fragmento del Chilam Balam para entender por qué nosotros en esta región usamos el Huaxaquí Bats, ¿verdad? No sé si también me puedo extender un poquito más. Sí, por favor. En el caso de algunas comunidades, por ejemplo, en Guatemala, ellos celebran diferentes energías con diferentes números específicos. Esas celebraciones son ajenas a un inicio. ¿Se entendió, Lina? Yo lo escuché interrumpido. Sí, yo casi no le entendí, se corta mucho la comunicación. Es mi internet que ya se me está yendo. Bueno, sí, de que sí, hay muchas comunidades en Guatemala, ellos tienen celebraciones específicas de algún nahual con su energía específica. Ahora, estas celebraciones, por ejemplo, yo sé que en la parte de la Cintal está un colectivo que se congrega cada 260 días, pero en otro día que no es el Imosh ni es el Bats. Ahora, y así existen en diferentes comunidades así celebraciones. Esto no tiene nada que ver con inicios de ciclos dentro del Xolquí. Si tal vez me pudiera decir qué día es el que celebra. Estoy seguro, o sea, no me recuerdo si es un grupo en el Acintal. Ellos se reúnen, un grupo, es Kiej, el grupo, pero no recuerdo el número. Ellos se reúnen cada cierto tiempo, incluso Ana Ernestina Reyes, de aquí de Chimaltenango, me ha invitado varias veces a ir para compartir con ellos. Y luego empecé a ver que otras regiones tienen sus celebraciones. Ya,
Mire, probablemente es algún grupo de guías espirituales que se fundó en esa fecha, entonces se reúnen en esa fecha. Yo no he oído de celebraciones en Día Quiej, sí he oído que los mames en la región del norte de Huehuetenango celebran el no el Bat, sino que el Pelejep pero no había oído del Quiej, ¿verdad? Puede ser que sea porque en esa fecha celebraron, o sea, se fundó el grupo, o pues no sé, fue la fecha de fundación de la comunidad o algo en relación a esto, ¿verdad? Yo sí no he oído de Quiej, pero sí había oído del Del sí. Bueno, muchas gracias. No es porque perdón, es que el Huaxaquibat sí se celebra como Año Nuevo. Como inicio de ciclo, sí. De la cuenta inicio de ciclo. Ajá, de la cuenta. Ese es el sentido. Esas pueden ser otras celebraciones, pero no como inicio de cuenta. Estaba, eso ya para terminar, un hermano de la parte de Sunil me decía, yo soy curioso en cuanto a estos números y los nahuales, y le pregunté eso, ¿por qué los 8 bats? Y me dio algo muy sencillo para que me quedara callado, creo yo. Me dijo, un bats y un shue juntaron sus 4 extremidades y hicieron un 8. Eso fue lo que me dijo él. Sí, entonces, sí. Eso me lo dijo un hermano de Sunil. Entonces, yo quiero agradecerles a Espiritualidad Maya por este evento. Igualmente, Lina, creo que le hemos topado un par de veces allí en Chichicastenango. No sé, ya me ubicó. Entonces, le agradezco mucho este tipo de eventos y sigan adelante para que la gente conozca más la cosmovisión maya y la respete más. Gracias. Muchas gracias. Lina, te quiero hacer 2 preguntas de que escriben las personas que están acá. Andrés dice, ¿habrá alguna información sobre el Guayeb, o sea, calendario solar en el Chilam Balam? Interesante la pregunta. Dice, esa es una. Dice José Ávila, ¿podrían dar alguna explicación sobre el significado de la numeración del 1 al 13, 1 por 1? Otra pregunta interesante. Y Ishkawil Alwa dice, hola Julio, ¿puede trasladar una pregunta? ¿Cuál ha sido la lectura sobre la creación de la humanidad y hombres? Quiero ver, es que no logro leer la pregunta. Vamos a ver más. Y hombres y mujeres, gracias. Perdón, ¿me puedes hacer una por una? O sea, me hace una pregunta y la contesto, porque si no me voy a equivocar o las puedo confundir. Perfecto. Dice una, ¿habrá alguna información sobre el Guayeb o sobre el Tzapín Quij? Que es para nosotros yo creo que, sobre el calendario solar en el Chilam Balam. Ajá, sí, en el Chilam Balam no recuerdo haber leído esto, pero en otros Chilam Balam sí. Perfecto. Vamos a ver, esa es la primera. Dice José Ávila, sí, José Ávila dice, ¿podría dar alguna explicación sobre el significado de la numeración del 1 al 13, 1 por 1? Ya, bueno, la explicación que me dieron a mí de la tradición oral es que son las 13 articulaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, esa explicación, perdón, no me la dio a mí don Adrián Inés Chávez. Él es quiché, era quiché de San Francisco el Alto, un intelectual maya de grandes quilates que no toda la gente lo llegó a conocer. Él fue el primer maestro indígena graduado en este país. Y él dice que la explicación que él da es que la numeración maya es homogenética, o sea, su origen está en el cuerpo humano. El 20 por los 10 dedos de la mano y los 10 dedos de los pies nos da 20, y 13 por las 13 grandes articulaciones. Las articulaciones nos dan a nosotros la movilidad. Nosotros tenemos los 2 tobillos, 2 rodillas serían 4, 2 caderas serían 6, 2 muñecas 8, 2 codos 10, 2 hombros 12 y la gran articulación del cuello. Nosotros tenemos otras articulaciones menores, por ejemplo, en las manos y en los pies y en la columna vertebral, pero
se debe la movilidad de nosotros como humanos a las 13 articulaciones. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, movemos las 6 articulaciones inferiores. Cuando nosotros comemos, movemos las 7 articulaciones superiores. Pero cuando nosotros manejamos un carro, se utilizan las 13 articulaciones. Cuando un campesino está trabajando con un asadón en la tierra para sembrar, está usando sus 13 articulaciones. Esa es como la explicación homogenética que da don Adrián Inés Chávez, y el que también especifica los símbolos para la numeración. El 1, que es el puntito que se hace con nuestra yema de los dedos, el puntito que se hace con la yema de los dedos, ¿verdad? La barra, que es este hueso que nosotros tenemos que abarca los 5 dedos, por eso esta barra simboliza los 5 dedos. Y el 0, que simboliza el ojo, porque cuando nosotros cerramos los ojos, no hay nada, ¿verdad? Entonces simboliza el 0. Él interpreta todas, pero cuando abrís los ojos, cuando una persona abre los ojos, mira todo, que es el inicio, ¿verdad? Entonces esta explicación homogenética la ha dado don Adrián Inés Chávez, ¿verdad? De que la matemática maya tiene su origen en el cuerpo humano, ¿verdad? La otra pregunta, porfis. Muy bien, Lina. Solo es que, vamos a ver, dice, es que ya crecieron las preguntas, vamos a ver. Las preguntas. Perfectamente las pueden hacer también ustedes. Entonces, dice Ishkawil Alwa, dice, hola Julio, vamos a ver. ¿Cuál ha sido su lectura sobre la creación de la humanidad, hombres y mujeres? Gracias. ¿Cuál ha sido mi lectura? Bueno, en eso ahí tendríamos que basarnos en el Popol Vuh, en el memorial de Sololá, ¿verdad? A mí en lo personal me parece muy interesante la explicación que nos da el Popol Vuh, ¿verdad? Porque crea 4 primeros hombres y 4 primeras mujeres que hacen parejas. Y a cada pareja se le encarga ser guardianes de un rincón del universo, ¿verdad? La primera pareja al oriente y son las encargadas, son los guardianes del maíz rojo. La segunda pareja al oriente, que son las guardianas del maíz negro. La pareja del norte, que está encargadas del maíz blanco, y la pareja del sur, que está encargada del maíz amarillo, ¿verdad? Lo que sí tiene el Chilam Balam son los colores, pero solo que ellos los mencionan en forma diferente, porque el Popol Vuh siempre menciona oriente, poniente, norte, sur. En cambio, el Chilam Balam de Chumayel siempre menciona oriente, norte, poniente y sur, o sea, hace un círculo. En cambio, el Popol Vuh hace una cruz. Oriente, poniente, norte, sur, pero son los mismos colores, es la misma explicación, pues. Mucha gente quiere que todo el territorio maya piense igual, se vista igual, y una característica de nosotros es que tenemos mucha diversidad, pero que en el fondo hay una esencia. Por ejemplo, podemos ver huipiles. Hay infinidad de huipiles diferentes, unos con cuellos cuadrados, otros redondos, otros en forma de V, en forma de ojal, fajas de diferentes, pero eso tiene una explicación, porque nosotros los seres humanos somos reflejo del ambiente en que vivimos. Guatemala y México son países considerados megadiversos. ¿Qué significa megadiverso? Es que hay una gran variedad de flora y fauna en este territorio, ¿verdad? Entonces, no es algo que yo me invente, sino que fue declarado por Naciones Unidas, ¿verdad? Y porque nosotros, solo son como 20 países a nivel mundial declarados como megadiversos, porque tenemos
casi la mayoría de flora y fauna que existe sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una gran diversidad, no tenemos que pensar, ay, no, miren, los yucatecos no están bien porque ellos, cuando mencionan los colores, los mencionan en forma circular, o que los yucatecos nos digan, miren, ustedes están mal porque no es en cruz, pero los colores son los mismos, ¿verdad? Entonces, nosotros sí aquí tenemos una gran riqueza y tremenda. Bueno, otra pregunta, porque yo creo que... Vamos para largo. Dice Patricia, bueno, Noel López pide una versión desde El Salvador, que él es de los guías espirituales del Consejo Maya del Salvador. Una versión digital, vamos a ver si la conseguimos para compartir. Patricia Urbina dice, del Chilambalam. Sí, Patricia Urbina, sí, por favor, debe de haber, vamos a buscar para compartir. Dice Patricia Urbina, me la pasas y sí la compartimos, ¿te parece? Por favor, una pregunta. Antes del 8 Bats, según la tradición, ¿debemos hacer algún preparativo para conmemorar la creación del mundo durante esos 20 días previos al 8 Bats? Pregunta Patricia Urbina. Perdón. Que si hay que prepararnos, sí. Mucha gente, cuando yo empecé a ir en la década de los 80 a las celebraciones, siempre se hace una ceremonia el 7 y se hace en algunas comunidades se hace una ceremonia el 7 y se hace una ceremonia el 8 para terminar el término de la primera veintena y el inicio de la segunda. Pregunta Silvia Toscón, en el Huachaquit Bats también es cuando se reciben las varas los que han llevado la preparación para ser guías espirituales, hombres, y en el Belejit Bats reciben a vara las mujeres. Sí, así es. Depende de la tradición. Sí, es cierto. Depende de la tradición, porque esa tradición del 8 Bats y 9 Bats es de Momostenango, porque hay otros lugares donde solo hombres y mujeres en el 8 Bats, y hay otros días espirituales que prefieren entregárselo el día de su nacimiento para potencializar su energía, ¿verdad? O inclusive en algunos lugares, por ejemplo, en algunos lugares de Shela, la gente recibe en el 7 sí, en la noche, para poder quemar, como decimos, para poder ofrendar ya en el Huachaquit Bats. Entonces creo que también es una relación a la eso. Vamos a ver, dice... Bueno, Juan Diego González dice, Julio, propongo que sea la siguiente sesión sobre los significados de los colores mayas y la ceremonia maya. Bueno, Juan Diego, bienvenido entonces. Bienvenido, y sería genial que nos pudieras aportar. Lina y Juan Diego trabajaron juntos. Vamos a ver. Silvia dice, muchas gracias Silvia por la información. Buena idea la de Juan Diego. Y dice Stephanie, bueno, gracias por permitirme escuchar. Están dando las gracias. Por escucharte. Bueno, ¿alguna reflexión final que nos quisieras hacer, Lina? O si alguien quisiera tomar el uso de la palabra para poder ir terminando y concluyendo nuestro conversatorio. Bueno, gracias primero a ti por haberme invitado, a la gente que se conectó, y pues invitarlos a que lean, porque yo observo una cosa, pero otra persona va a encontrar otra relación y otra persona otra, y entonces así tenemos que aprender, tenemos que leer. Ahora es una gran ventaja del internet porque muchos de los textos están en internet, los códices también. Hay una página que se llama FAMS y que uno puede bajar las versiones en PDF, ya no es necesario comprar, ¿verdad? Antes, como yo crecí todavía en la época en que tenía que comprar los libros para poder leerlos, ¿verdad? Ustedes ahora están en un mar de posibilidades, la juventud especialmente. Tenemos que aprender a leer para fortalecer nuestra cultura maya, para darla a conocer también, ¿verdad? Solamente, y gracias por el tiempo que me dedicaron. Bueno, gracias Lina, muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes por esta
oportunidad y sobre todo una de las cosas que yo creo que hay que dar a conocer y repetir permanentemente es que realmente el conocimiento de la cosmogonía maya, toda la sabiduría maya es absolutamente necesaria. Así que todos los ancianos que todavía existen, si pudieran de alguna manera hacerles entrevistas y que las supiéramos, creo que fuera de las lecturas podríamos tener un acceso a la espiritualidad maya mucho más profundo. Bueno, yo soy Ik, así que pasen buena noche. Buenas noches. Quisiera agradecerles, pedirles que por favor quisiera por favor. Vamos a apagar el micrófono. Quisiera agradecerles a todos su participación. Les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que se han tomado para esto. Nuevamente recordarles, estos conversatorios tienen como fin que entre todos nos podamos ir apoyando en esta cuarentena. Entonces, pues les agradezco muchísimo su participación y quisiera pedirles un último favor. En el chat general coloqué una pequeña encuesta. Entonces, si me hace un gran favor de poder llenarla. Y a ver, antes de que se vayan, José Osvaldo Pérez colocó el link para bajar el libro. Entonces les agradezco muchísimo su atención y bueno, les agradezco muchísimo de verdad también su atención a la misma y si me pueden llenar la encuesta se los agradezco de todo corazón. Así que muchísimas gracias, gracias Lina por tu